Imperio Antiguo de Egipto, 3100-2200 a.C. Si bien este periodo de la historia egipcia se caracteriza por una notable estabilidad política, desde el punto de vista artístico nos interesa sobre todo su segunda mitad, que se inicia a principios de la tercera dinastía con el establecimiento de la capitalidad en Menfis, 28 kilómetros al sur del actual El Cairo. A lo largo de 500 años se levantaron allí obras monumentales que, aparte de ser las primeras construcciones de gran empuje realizadas por la humanidad, en algunos aspectos no han sido todavía superadas. El artífice genial que inició esta época esplendorosa fue Imhotep, hombre de gran formación científica, preparado en el gran laboratorio del pensamiento y de la observación que era Heliópolis, celebrado como astrónomo, sacerdote, arquitecto, escritor y particularmente como médico, hasta el punto de que llegó a ser considerado como dios de la medicina y dio sin duda origen a las leyendas griegas de Asclepios, primer ministro del rey Sócer de la tercera dinastía hacia el 2750 a.C., emprendió por encargo de dicho soberano la construcción de la primera de las grandiosas tumbas reales egipcias. El hecho revela que estaba ya a punto la doctrina de la resurrección, así como la semilla enterrada fructifica un día, del mismo modo podía ensayarse una técnica de la resurrección, la momificación del cadáver, la multiplicación de las estatuas, sus dobles para albergar el Ka o principio vital, y la ofrenda de alimentos constituían una garantía para la eterna participación del muerto en la navegación de los dioses por el cielo estrellado y por el gran río que circula debajo de la tierra. Pero no creamos que para alcanzar la vida de ultratumba los antiguos egipcios confiaron en la pura técnica. Ellos sabían muy bien que el cuerpo embalsamado no podía valerse por sí mismo, puesto que, entre otras cosas, se le quitaban las vísceras y se le encerraba en un sarcófago. Las estatuas tampoco podían moverse, los alimentos se descomponían, o bien se trataba de simples pinturas. Los muebles, los carros, los sirvientes serían a menudo como juguetes o puras imágenes. Incluso la casa destinada al difunto carecía en muchas ocasiones de espacio interior. Solo existía fachada y la puerta que daba paso al más allá solía estar cerrada a cal y canto. En realidad, al igual que ocurría con la magia de los pueblos cazadores, se trataba de una ficción a través de la cual se intentaba entrar en contacto con las misteriosas fuerzas que rigen el universo. A tenor de estas ideas, Imhotep proyectó y dirigió la construcción del blanco palacio fúnebre para Sócer, en Saqqara, cerca de Menfis. Con tal fin, creó una técnica nueva y gran cantidad de formas, algunas de las cuales han perdurado hasta nuestros días. Los edificios de esta verdadera ciudad fúnebre se inspiran sin duda en la estructura de los numerosos pabellones de haces de caña y esteras que constituían los palacios reales. Pero si las formas están tomadas de la arquitectura ya existente, lo extraordinario es su metamorfosis, desde el momento en que Imhotep tuvo la idea de petrificar el edificio. En realidad, se propuso levantar una enorme escultura que representara a tamaño natural un palacio. Así, los pabellones a menudo constan solo de fachada, con un macizo de relleno en el interior, y las puertas que no conducen a ninguna parte son únicamente nichos. La arquitectura pétrea egipcia, la primera arquitectura de piedra del mundo, no solo copió minuciosamente en sus columnas y semicolumnas los haces de cañas o papiros coronados de flores y hojas, sino que imitó de una manera para nosotros desconcertante empalizadas de troncos, puertas a medio abrir, o con los batientes rebatidos contra el muro, e incluso persianas enrolladas y atadas con una cuerda encima de una abertura. Esta petrificación dio origen a algunos de los elementos arquitectónicos llamados a perdurar a través de todas las épocas y países: el podio o zócalo, las columnas de fuste estriado, los capiteles de tema vegetal, las puertas y ventanas en rectángulo plantado, los pórticos, las columnatas geminadas, las pilastras, las cornisas, etc. En lo que concierne al acabado, encantadores revestimientos cerámicos y vidriados, generalmente de color azul, y en los que se imitan las estrellas australes en aquella época para el cerramiento de las casas, inician la vasta historia de las placas y de los mosaicos. Idea de Imhotep fue también la nueva forma de tumba,
como si se colocara una mastaba encima de otra, creó la pirámide escalonada, con obeliscos que a modo de dedos señalaban al sol, significando así una religiosidad superior, unificada y cósmica por encima de las pequeñeces particularistas del viejo espíritu mágico. Todo en Saqqara se hizo con delicadeza, con elegancia. Todas las formas son bellas, suaves y graciosas, minuciosamente tratadas, expresan la sensibilidad humanísima, dulce, atenta y pacífica que debió poseer Imhotep y posiblemente el rey que le escogió para gobernar Egipto. La arquitectura pétrea estaba inventada y con ella la escultura monumental. Egipto, donde hacía siglos que en los vasos y paletas de tocador se trabajaba hábilmente la piedra, a partir de este momento volcará sus anhelos de perfección hacia este nuevo arte grandioso que iniciará Imhotep. Los reyes que siguieron a Zoser quisieron imitarle. El primer soberano de la cuarta dinastía, Senfore-Snefru, mandó a construir alrededor del 2670 a.C. una pirámide escalonada en Meidum, a 19 kilómetros al sur de Saqqara. Posteriormente hizo recubrir las gradas, de modo que por primera vez aparece la estructura simple de una pirámide. En la misma época se levanta Darsur. En Darsur, otra pirámide, con la novedad de que se cambia la inclinación de sus caras a la mitad de la altura, por lo que se le dio el nombre de pirámide romboidal. El hijo de Senfore, Cheops, ordenó erigir la mayor de las pirámides existentes, probablemente obra de su primo Hemón, ministro y arquitecto. En lo alto de una plataforma rocosa que dominaba la orilla oriental del Nilo, en el Gizeh, se alza esta tumba monumental llamada hoy la Gran Pirámide, formada por 4 triángulos equiláteros cuyas bases, de 125 metros de lado, se orientan casi exactamente hacia los puntos cardinales. Constituye una masa compacta de sillares calizos revestidos de una superficie pulimentada. Su altura alcanzaba 147 metros, en la actualidad solo 138, a causa de la acumulación de arena en la base, lo que supone 20 metros más que la cúpula de San Pedro, en el Vaticano. Desde la puerta de entrada se tiene acceso a una cámara subterránea, pero la verdadera estancia sepulcral se halla en el centro de la enorme masa pétrea. Para llegar hasta ella es necesario atravesar la gran galería, impresionante corredor inclinado con los muros en aparejo, también inclinado y con los grandes sillares sobresaliendo un poco más en cada hilada. Junto a la pirámide se construyeron grandes barcos de madera hundidos en el suelo. También se levantaron 2 templos funerarios unidos por un pasillo cubierto, 3 pirámides secundarias, quizás para reinas y numerosas mastabas para dignatarios. El hijo de Keops, Sefren, Khafra o Khefren, construyó próxima a la de su padre otra pirámide análoga que, si bien es algo menor, 143 metros de altura, parece más alta por estar situada en un lugar más elevado. Sería sin duda muy bella, puesto que se hallaba recubierta con losas de granito rojo, pulimentado, que debían brillar al sol con un efecto deslumbrante. Al igual que la Gran Pirámide, tenía 2 templos anejos, uno a la construcción principal y otro en el valle. Este último se ha conservado bastante bien. Posee 3 naves, vestíbulo y transepto, con el interior totalmente revestido de rojo bruñido. La plasticidad formidable de este templo deriva de su pura geometría, pilares y arquitrabes de granito, sin moldura alguna, sin relieves ni adornos, un suelo de alabastro y un techo formado por losas de piedra, entre las que se filtraba una misteriosa luz indirecta. En su interior albergaba 23 estatuas del rey, moldeadas en diorita verde y alabastro o esquisto gris, 2 de las cuales se conservan en el Museo del Cairo. Una de ellas es diorita, de un veteado entre rojo y azulado. Es una de las más impresionantes esculturas que se conocen. Representa al rey en su trono, con el típico tocado Nemes, que pende por ambos lados, y el halcón de Horus vigilando por encima de su cabeza y protegiéndolo con sus alas. La rígida actitud de la figura, con los brazos pegados al cuerpo y con los dedos unidos, expresa de modo magistral la idea de lo perenne e inmutable. La mirada dirigida al infinito y la enigmática sonrisa completan esta verdadera victoria sobre el tiempo, la primera y quizás la más fuerte imagen de la eternidad que ha creado el hombre. A este mismo conjunto de la tumba de Sefren pertenece la estatua colosal de Harmaquis,
El sol naciente, con el rostro del rey encuadrado por el Nemes, mirando al oriente, y un cuerpo de león tendido. Esta escultura de 20 metros de altura y 70 de largo fue labrada en la roca y completada con sillería. Los griegos la llamaron Esfinge, y con este nombre la conocemos todavía. La tercera de las grandes pirámides, la de Mancaure Miserino, es menor que las anteriores. Su base mide 108 metros de lado y su altura apenas sobrepasa los 66 metros. En el templo de esta pirámide se han encontrado algunas de las obras maestras de la escultura de la cuarta dinastía, tales como las estatuas del rey y de los altos relieves representando su imagen junto a la diosa Hathor, que en la actualidad se conservan en varios museos. En los mencionados relieves aparece también con bastante frecuencia la personificación de los gnomos de Egipto, y tanto en ellos como en la estatua que representa al soberano acompañado por la reina existe la misma grandiosa expresión de eternidad que dimana de la estatua de Sefren, si bien su propia perfección formal les resta algo de autenticidad. Otras obras escultóricas de la cuarta dinastía son los relieves y retratos hallados en algunas mastabas contiguas a las grandes pirámides. De menor grandiosidad que las esculturas reales, se caracterizan por su gracia exquisita y sobria elegancia. A este periodo pertenecen también unas piezas llenas de vida, como son las dos estatuas sedentes de Ra-Hotep y su esposa Nofret, la Bella, que se conservan en el Museo del Cairo. El colosalismo en las pirámides desaparece con los faraones de la quinta dinastía, que continuaron construyéndolas, pero mucho más pequeñas, en Abusir y Saqqara. Esta nueva orientación revela quizás una disminución de la autoridad de los soberanos, a la vez que la colectividad de pensadores, teólogos y científicos de Heliópolis aumentaba su poder. Su dios solar, Ra, comenzaba a imponerse sobre las demás divinidades, y desde la quinta dinastía los faraones se consideraron hijos de él. Por otra parte, los esfuerzos constructivos se volcaron en la erección de grandes templos dedicados a Ra, a imitación del primitivo que se alzaba en Heliópolis. El mejor conservado de estos templos es el de Niueser-Re, en Abu Ghrob, levantado hacia el año 2500 a.C. Se trata de un recinto de 106 metros de largo por 76 de ancho, construido en granito, basalto y alabastro, flanqueado por una barca de ladrillo y rodeado de cámaras con un pasillo rico en relieves. Contenía un patio para el culto y en uno de sus extremos se alzaba un macizo pétreo, mitad pirámide, mitad obelisco, especie de monumentalización de las antiguas piedras enhiestas del culto solar. Se conservan pocas esculturas reales de la dinastía quinta y sexta, y entre ellas cabe destacar una que representa a Pepi I, realizada en cobre, con los ojos incrustados. Puede ser considerada como un auténtico retrato y denota una intensísima expresión de inteligencia y voluntad. En las paredes de los templos funerarios de la quinta y sexta dinastías, como las mastabas de Ti y Ptahhotep en Saqqara, el nuevo culto al sol invitó a representar en bajorrelieves policromados el paso de las estaciones con los distintos trabajos del campo. Además, junto a los relieves alusivos al cultivo, la siega y el aventado, la trilla y el almacenamiento de los cereales, encontramos escenas de pastoreo, de navegación, de caza o simplemente de descanso y diversión, con personajes corriendo, jugando, bailando, escuchando música o mirando a danzarinas y acróbatas. Las necesidades de la vida cotidiana iban haciendo olvidar la obsesión por la eternidad. Este hecho estuvo motivado, como ocurrirá en Europa al pasar del románico al gótico, por la aparición de una nueva clase que tenía acceso al disfrute de los bienes de la tierra, exclusivos hasta entonces de los jefes militares o políticos y de las comunidades religiosas. La nueva clase egipcia, constituida por descendientes de reyes, técnicos y funcionarios, pudo desarrollar una cultura propia, menos sagrada, menos exclusivista, y que se inclinó más hacia la realidad de la vida diaria que hacia las elucubraciones religiosas. Menos rigurosa, esta sociedad debió ser también menos científica, pero más literaria y con mayor interés por las costumbres humanas. Esta humanización se hace patente en dos obras maestras de la escultura de la quinta dinastía: el retrato en madera de un personaje andando que conserva el Museo del Cairo, conocido por Sheikh el-Beled, el alcalde del pueblo, y el escriba sentado, en caliza policromada, que puede admirarse en el Louvre. La humilde simplicidad del Sheikh, el carácter que tan bien expresa su nombre popular, es inigualable.
Al final de esta etapa la superficialidad ganará la partida. En un aburguesamiento de la monarquía, los relieves de la tumba de Pepi II son muy agradables, pero en ellos se da rienda suelta al decorativismo, en los pormenores graciosos, exquisitos hasta rozar lo enfermizo, y revelan un cambio en la representación del cuerpo humano en el sentido de aumentar su esbeltez hasta convertir hombres y mujeres en sofisticados figurines.